Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre cómo darnos cuenta de que Dios está cuidando de nosotros. A veces la vida se pone difícil y pensamos, ¿será que Dios todavía me está protegiendo? Bueno, vamos a descubrir juntos 5 señales que muestran que sí, Él siempre está a nuestro lado. Empecemos con la primera señal de que Dios te está protegiendo. Es cuando te encuentras en una situación sin salida, pero de repente se abre un camino. ¿Recuerdan la historia de Moisés y el pueblo de Israel saliendo de Egipto? Está en la Biblia, en el libro de Éxodo. El pueblo de Dios acababa de salir de la esclavitud. Estaban felices, caminando hacia la libertad. Pero entonces, de repente, se encontraron en un gran aprieto. Delante de ellos estaba el Mar Rojo, un mar enorme, imposible de cruzar nadando. Y detrás, el ejército del faraón se acercaba, queriendo llevarlos de vuelta a la esclavitud. ¿Se pueden imaginar el miedo que sintieron? En la Biblia, en Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 12, dice así: Cuando los israelitas vieron que el ejército del faraón se acercaba, tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Hasta se quejaron con Moisés: ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Hubiera sido mejor ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Parecía que no había salida, ¿verdad? Mar adelante, ejército detrás. ¿Qué harías tú en una situación así? Pero es ahí donde Dios muestra su poder. En el mismo capítulo de Éxodo, en los versículos 21 y 22, vemos algo increíble suceder. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y toda esa noche el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este y convirtió el mar en tierra seca. Los israelitas cruzaron por el medio del mar en tierra seca, con una pared de agua a su derecha y otra a su izquierda. ¿Pueden creerlo? Dios abrió el mar, hizo un camino donde no había ninguno. Eso es lo que llamamos un milagro. Ahora, podrías estar pensando, vale, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver conmigo hoy? Buena pregunta. Vamos a reflexionar juntos. A veces nos sentimos igual que los israelitas en ese momento. Parece que estamos acorralados, sin salida. Podría ser un problema en el trabajo que parece imposible de resolver. O una factura que pagar y no hay suficiente dinero. O incluso un problema de salud que los médicos dicen que no tiene cura. En esos momentos podemos pensar en rendirnos. Podemos creer que Dios nos ha olvidado. Pero es precisamente ahí donde necesitamos recordar esta historia. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo para los israelitas es el Dios que está con nosotros hoy. Él sigue haciendo milagros. A veces no de la manera que esperamos, pero siempre de la manera que necesitamos. Piénsalo. ¿Alguna vez has pasado por una situación así? Un problema que parecía no tener solución, pero de repente las cosas se resolvieron de una manera que nunca imaginaste. Tal vez fue aquella vez que pensaste que ibas a perder tu trabajo, pero terminaste siendo ascendido. O cuando el dinero no alcanzaba, pero apareció un trabajo extra de última hora. O incluso aquella enfermedad que los médicos dijeron que era grave, pero te recuperaste completamente. Esas cosas no son solo coincidencias, son señales de que Dios está cuidando de ti. Son momentos en los que Él muestra que, incluso cuando todo parece ir mal, Él está en control. Por supuesto, no siempre las cosas se resuelven de inmediato. Los israelitas aún tuvieron que cruzar el mar, tuvieron que dar el primer paso, confiar y avanzar. Con nosotros es igual. A veces, Dios no quita el problema, pero nos da la fuerza para enfrentarlo. Esta primera señal nos enseña a tener esperanza. Nos recuerda que, por más difícil que parezca la situación, Dios puede abrir un camino donde no parece haber salida. Entonces, la próxima vez que te sientas acorralado, recuerda a los israelitas frente al Mar Rojo. Recuerda que el Dios que abrió las aguas para ellos es el mismo Dios que está contigo hoy.
Él puede no resolver todo de inmediato, como quisiéramos, pero Él siempre, siempre tiene un plan. A veces, el milagro no es que Dios cambie la situación, sino que nos cambia a nosotros por dentro, dándonos fuerza y coraje para seguir adelante. Esta primera señal de la protección de Dios nos invita a confiar, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. En los momentos difíciles, cuando parece que nada va a salir bien, es importante recordar que Dios actúa de formas que muchas veces no podemos ver o entender de inmediato. A medida que seguimos nuestra vida, tratemos de prestar atención a esos momentos en los que Dios abre caminos para nosotros. No son simples coincidencias, son pruebas de que no estamos solos. Son señales claras de que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos a cada paso. Recuerda, así como Dios no abandonó al pueblo de Israel, Él no te va a abandonar. Incluso en las situaciones más difíciles, Él está trabajando entre bastidores, preparando un camino para ti. A veces, ese camino puede no ser lo que esperábamos, puede ser difícil, puede requerir coraje, pero podemos estar seguros de que, si Dios abrió ese camino, nos dará lo que necesitamos para seguir adelante. Así que, amigos, estén atentos. Cuando se encuentren en una situación difícil y de repente aparezca una solución, aunque sea pequeñita, den gracias. Eso puede ser Dios abriendo el mar para ustedes. Y no olviden, a veces, el mayor milagro no es el cambio en la situación, sino el cambio que ocurre dentro de nosotros. La fuerza que ganamos, la fe que crece, la esperanza que renace. Eso también es Dios actuando, protegiéndonos y preparándonos para los desafíos de la vida. Esta es la primera señal clara de que Dios te está protegiendo. Él abre caminos donde parece no haber salida. Mantente atento, confía y sigue adelante. Dios está contigo, hoy y siempre. Ahora hablemos de la segunda señal que muestra que Dios está cuidando de ti. Es cuando Él provee lo que necesitas, incluso cuando parece que va a faltar. Hay una historia en la Biblia que muestra esto muy bien. Es la historia del profeta Elías y una viuda en Sarepta. Vamos a ver lo que pasó. En la Biblia, en Primera Reyes capítulo 17, versículos 8 al 16, leemos sobre un tiempo muy difícil. Había una terrible sequía en la tierra y la gente estaba pasando hambre. Dios mandó a Elías a una ciudad llamada Sarepta y le dijo que una viuda lo alimentaría. Cuando Elías llegó a la ciudad, vio a la viuda recogiendo unos leños. Él le pidió un poco de agua y después un pedazo de pan. La respuesta de la viuda es desgarradora. Ella dijo: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en casa. Solo tengo un puñado de harina en un frasco y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo unos leños para llevarlos a casa y preparar esta última comida para mí y mi hijo. Después de eso, moriremos de hambre». ¿Te puedes imaginar la situación? La mujer estaba preparando su última comida. Ya no veía esperanza. Pero aquí viene la parte increíble. Elías le dijo: «No tengas miedo. Ve a casa y haz lo que dijiste. Pero primero hazme a mí un pequeño pan con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel: la harina en el frasco no se acabará y el aceite en la vasija no se agotará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». ¿Y sabes qué pasó? La Biblia dice que ella fue e hizo como Elías le había dicho. Y sucedió que la harina en el frasco no se acabó y el aceite en la vasija no se agotó, conforme a la palabra del Señor anunciada por Elías. La harina y el aceite, que eran tan pocos que solo alcanzaban para una última comida, duraron y duraron. No se acabaron hasta que volvió la lluvia y la comida fue abundante nuevamente. Ahora quizás estés pensando: bonita historia, pero ¿qué tiene que ver conmigo hoy? Vamos a pensarlo juntos. A veces nos sentimos como esta viuda. Parece que todo está por acabarse. El dinero es escaso,
el mes es largo y no sabemos cómo vamos a hacer para cubrir todo. O tal vez es el tiempo, que parece que nunca es suficiente para hacer todo lo que necesitamos. En esos momentos es fácil entrar en pánico, ¿verdad? Podríamos hasta pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero es ahí cuando debemos recordar esta historia. El mismo Dios que hizo que la harina y el aceite de la viuda duraran, es el Dios que está con nosotros hoy. Él sigue proveyendo, a veces de maneras que ni siquiera imaginamos. Piensa un poco, ¿has pasado por alguna situación así? Un momento en el que parecía que no ibas a lograrlo, pero de alguna forma lo lograste. Tal vez fue ese mes en que tu salario se retrasó, pero apareció un dinero que ni recordabas que tenías. O cuando el refrigerador estaba casi vacío, pero un amigo te invitó a cenar. O incluso cuando pensaste que no ibas a poder entregar un trabajo a tiempo, pero de repente todo se alineó y lo terminaste a tiempo. Esas cosas no son solo coincidencias. Son señales de que Dios está cuidando de ti. Son momentos en los que Él muestra que, aunque parece que va a faltar, Él provee lo que necesitamos. Claro que no siempre las cosas se resuelven mágicamente. La viuda todavía tuvo que hacer el pan todos los días. Tuvo que confiar y actuar con fe. Con nosotros es igual. A veces Dios no hace que llueva dinero del cielo, pero nos da sabiduría para administrar mejor lo que tenemos, o nos abre una oportunidad de ganar un poco más. Este segundo signo nos enseña a confiar en la provisión de Dios. Nos recuerda que, por escasos que parezcan nuestros recursos, Dios puede hacer que sean suficientes. Así que, la próxima vez que te sientas preocupado, pensando que algo va a faltar, recuerda a la viuda de Sarepta. Recuerda que el Dios que hizo que la harina y el aceite no se acabaran es el mismo Dios que está contigo hoy. Puede que Él no llene tu cuenta bancaria de la noche a la mañana, pero siempre provee lo que realmente necesitamos. A veces, el milagro no es tener más de lo que imaginábamos, sino descubrir que necesitamos menos de lo que pensábamos. Este segundo signo de la protección de Dios nos invita a ser agradecidos y atentos. En los momentos de escasez, cuando parece que no va a ser suficiente, es importante recordar que Dios actúa de maneras que muchas veces no vemos de inmediato. A medida que vivimos nuestras vidas, intentemos prestar atención a esos momentos en que Dios provee para nosotros. No son simplemente suerte, son pruebas de que no estamos solos. Son señales claras de que Dios está con nosotros, cuidando de nuestras necesidades. Recuerda, así como Dios no dejó que le faltara a la viuda y su hijo, tampoco dejará que te falte a ti. Incluso en las situaciones más difíciles, Él está trabajando, proveyendo lo que necesitamos. A veces, esa provisión puede no ser lo que esperábamos, puede ser simple, puede requerir que hagamos nuestra parte, pero podemos estar seguros de que si Dios prometió cuidarnos, Él lo cumplirá. Así que, amigos, estén atentos cuando se encuentren en una situación de escasez y de repente se den cuenta de que lograron superarla. Den gracias. Eso puede ser Dios multiplicando tu aceite y harina. Y no lo olviden. A veces el mayor milagro no es tener mucho, sino aprender a ser felices y agradecidos con lo que tenemos. La paz que sentimos, la gratitud que crece, la confianza que se fortalece. Eso también es Dios actuando, protegiéndonos y enseñándonos a confiar en Él. Este es el segundo signo claro de que Dios te está protegiendo. Él provee cuando parece que va a faltar. Mantente atento, confía y sé agradecido. Dios está contigo, supliendo tus necesidades, hoy y siempre. ¿Has pasado por una situación difícil y, aún así, has sentido una calma inexplicable? Esa sensación de que, a pesar de que todo a tu alrededor está hecho un caos, dentro de ti hay una paz que no tiene mucho sentido. Pues bien, amigos, esa paz que parece no concordar con el caos a tu alrededor puede ser el tercer signo de la protección de Dios en tu vida. Hagamos un pequeño ejercicio juntos. Cierra los ojos por un momento.
Respira profundo. Ahora, imagínate en medio de una tormenta fuerte. Puedes escuchar el ruido del viento, el sonido de la lluvia golpeando con fuerza, los truenos a lo lejos. Todo está agitado, ¿verdad? Pero ahora, imagina que en medio de esa tormenta existe un lugar tranquilo, un espacio donde la lluvia no cae, donde el viento no sopla. Es como si hubiera una burbuja invisible protegiéndote. Dentro de esa burbuja estás en paz. Esta imagen nos ayuda a entender algo que la Biblia menciona. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Esa paz de la que habla la Biblia es exactamente como esa burbuja imaginaria en medio de la tormenta. No tiene sentido para quienes están afuera, pero para quienes la están experimentando es real y preciosa. Pero ¿cómo funciona esto en la vida real? Bueno, piensa en situaciones cotidianas que normalmente pondrían nerviosa o ansiosa a cualquier persona. Por ejemplo, el trabajo. Imagina que tu jefe llama a todos a una reunión de emergencia y anuncia que la empresa pasará por grandes cambios. Todos se inquietan, preocupados por lo que pueda suceder. Pero tú, aunque no sepas lo que viene, sientes una calma por dentro. No es que no te importe lo que está sucediendo. Claro que te importa. Pero hay algo dentro de ti que te dice que, al final, todo estará bien. Esa es la paz de Dios actuando en ti. O piensa en una situación familiar complicada. Tal vez hay un desacuerdo serio entre personas que amas. Las emociones están a flor de piel. Todos están nerviosos y hablando alto. Pero tú puedes mantener la cabeza en su lugar. Sientes tristeza por la situación, claro, pero no pierdes la esperanza. Al contrario, te ves capaz de pensar en formas de ayudar a resolver el problema. Esa capacidad de mantener la calma cuando todo es un caos también puede ser una señal de la paz de Dios protegiéndote. Jesús habló sobre esta paz de una manera muy hermosa. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, dice: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden sus corazones». Fíjate, Jesús no está diciendo que la vida será siempre fácil o que no tendremos problemas. Lo que está prometiendo es una paz diferente, una paz que el mundo no puede dar. Es importante entender que esta paz no es solo la ausencia de problemas. No es como si Dios chasqueara los dedos y de repente todas las dificultades desaparecieran. En realidad, es algo más profundo. Es una presencia real, una fuerza que nos sostiene incluso cuando parece que todo a nuestro alrededor se está desmoronando. Pero atención, tener esta paz no significa quedarse quieto, sin hacer nada, esperando que las cosas se resuelvan solas. Al contrario, la paz de Dios nos da fuerzas para actuar. Nos ayuda a pensar con más claridad, a tomar decisiones con más sabiduría. Es como si esta paz nos diera una base firme para enfrentar los desafíos, en lugar de huir de ellos. Ahora, tal vez te estés preguntando: está bien, entendí que esta paz es importante, pero ¿cómo hago para tenerla en mi vida? Buena pregunta. Hablemos de algunas cosas que pueden ayudarnos a cultivar esta paz. La gratitud es una de ellas. ¿Sabes cuando nos detenemos a pensar en las cosas buenas que tenemos en la vida? Eso ayuda mucho a traer paz a nuestro corazón. No tiene que ser algo grandioso. Puede ser el cafecito delicioso que tomaste por la mañana, el abrazo que recibiste de alguien que amas, o incluso el hecho de tener un techo sobre tu cabeza. Cuando comenzamos a notar estas pequeñas bendiciones, nuestro corazón se siente más liviano. Otra cosa que ayuda mucho es pasar tiempo leyendo la Biblia y pensando en lo que dice. No tienes que pasar horas y horas. A veces, leer un versículo y reflexionar sobre él durante el día ya hace una gran diferencia. Es como si fueran pequeñas semillas de paz que se plantan en nuestro corazón.
La oración también es fundamental. Y cuando hablo de oración, no me refiero solo a ese momento específico en que lo paras todo para hablar con Dios. Me refiero a mantener un diálogo con Él a lo largo del día. ¿Sabes cuando sucede algo y piensas, necesito contarle esto a mi mejor amigo? Es algo así. Ve conversando con Dios sobre tu día, tus alegrías, tus preocupaciones. Eso ayuda a mantener esa conexión que nos trae paz. Una cosa muy importante para recordar es que esta paz no depende de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Puedes estar pasando por el peor momento de tu vida y aún así sentir esa paz. De hecho, es precisamente en esos momentos difíciles cuando esa paz se vuelve más evidente y preciosa. Piensa en esa historia de la Biblia en la que Jesús y los discípulos están en un barco y llega una tormenta fuerte. Los discípulos están desesperados, pensando que van a morir, y Jesús está durmiendo. Cuando lo despiertan, Él se levanta, habla con el viento y el mar, y todo se calma. Esta historia nos enseña dos cosas. Primero, que las tormentas de la vida vendrán. Segundo, que con Jesús podemos tener paz incluso en medio de la tormenta. La próxima vez que te encuentres pensando, ¿cómo es que estoy tan calmado en esta situación? Detente un momento y agradece. Ese momento de paz inexplicable puede ser una señal clara de que Dios te está protegiendo, envolviéndote con su amor. Recuerda, esta paz interior en medio de la turbulencia es más que un simple sentimiento agradable. Es un testimonio vivo de la presencia y protección de Dios en tu vida. Es Dios diciéndote, oye, yo estoy aquí contigo, no tengas miedo. Por supuesto, no siempre vamos a sentir esa paz. Habrá momentos en los que nos sentiremos ansiosos, preocupados, incluso desesperados. Y está bien. Somos humanos después de todo. En esos momentos podemos clamar a Dios, pidiendo esa paz. Podemos recordar las veces en que ya sentimos esa paz antes, y eso nos dará esperanza. Y hay más. Cuando experimentamos esa paz, nos convertimos en instrumentos de ella para los demás. ¿Lo habías pensado? Cuando estamos en paz, incluso en situaciones difíciles, las personas a nuestro alrededor lo notan. Se preguntan, ¿cómo es que ella puede estar tan calmado en este momento? Y entonces tenemos la oportunidad de compartir sobre esa paz que viene de Dios. Por lo tanto, amigos míos, presten atención a esos momentos de paz inexplicable. Son como pequeños regalos de Dios en medio de nuestro ajetreo diario. Son señales preciosas de su cuidado. Son anclas que nos mantienen firmes cuando las olas de la vida parecen querer derribarnos. Este es el tercer signo claro de que Dios te está protegiendo, la paz interior en momentos de turbulencia. Una paz que no tiene sentido para el mundo, pero que tiene todo el sentido para quienes confían en Dios. Una paz que nos recuerda que, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, no estamos solos. Dios está con nosotros, guardándonos y amándonos, hoy y siempre. El cuarto signo claro de la protección de Dios en nuestras vidas son los libramientos inesperados. Estos son momentos en los que, por muy poco, algo malo no nos ocurre. Son situaciones en las que escapamos de peligros o problemas de manera sorprendente, muchas veces sin darnos cuenta en el momento. Estos libramientos pueden manifestarse de diversas formas en nuestro día a día. Puede ser ese casi accidente de tránsito que por alguna razón inexplicable no llegó a suceder. O tal vez una decisión importante que estabas a punto de tomar, pero algo te hizo cambiar de idea en el último instante y luego descubres que habría sido un gran error. Estos momentos de casi no son simples coincidencias, sino que pueden ser señales de la mano protectora de Dios actuando en nuestras vidas. En la Biblia encontramos varias historias de personas que experimentaron libramientos extraordinarios. Una de las más conocidas es la historia de Daniel en el foso de los leones.
Vamos a revisitar esta narrativa para entender mejor cómo Dios puede librarnos de situaciones que parecen imposibles. En el libro de Daniel, capítulo 6, vemos que Daniel era un hombre que ocupaba un cargo importante en el gobierno. Era tan bueno en lo que hacía que el rey pensaba en promoverlo aún más, pero no todos estaban contentos con esto. Algunos envidiosos tramaron un plan para atrapar a Daniel. Convencieron al rey de hacer una ley que decía que durante 30 días nadie podía orar a ningún dios ni persona, solo al rey. Quien desobedeciera sería arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Daniel sabía de esta ley, pero amaba tanto a Dios que continuó orando 3 veces al día, como siempre lo hacía. Los envidiosos lo atraparon en el acto y lo llevaron ante el rey. El rey apreciaba a Daniel, pero no podía retractarse de la ley que había firmado. Entonces, con tristeza, ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Ahora piensa conmigo, ¿cuál sería la probabilidad de que alguien sobreviviera una noche entera en un foso lleno de leones hambrientos? 0, ¿verdad? Pero fue entonces cuando sucedió algo increíble. A la mañana siguiente, el rey corrió hacia el foso y llamó a Daniel. Para su sorpresa, Daniel respondió. Él dijo, «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque fui hallado inocente ante Dios». Daniel 6, 21-22. ¡Wow! Eso sí que es un libramiento, ¿no? Daniel estaba en una situación imposible, pero Dios lo protegió de una manera que nadie podría haber imaginado. Ahora podrías estar pensando, de acuerdo, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Dios todavía hace ese tipo de cosas hoy? La respuesta es sí. Claro que no siempre será algo tan dramático como cerrar la boca de leones hambrientos, pero Dios sigue cuidando de sus hijos de maneras sorprendentes. Piensa en las veces que has escapado por poco de algo malo. Tal vez fue aquella vez que casi aceptaste un trabajo, pero algo te hizo cambiar de idea y después descubriste que la empresa estaba envuelta en serios problemas. O cuando perdiste el autobús y te sentiste muy frustrado, pero luego te enteraste de que ese autobús específico tuvo un accidente. Esos momentos de casi son más que suerte. Pueden ser señales de la protección de Dios en tu vida. Es como si Dios estuviera detrás de escena, ajustando las cosas para nuestro bien, incluso cuando no lo notamos. Pero atención, esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades. La misma Biblia nos dice que tendremos problemas en este mundo. Lo que estamos diciendo es que, incluso en medio de las dificultades, Dios está ahí, cuidando de nosotros, a veces librándonos de cosas que ni siquiera sabíamos que estaban a punto de suceder. También es importante recordar que no siempre entenderemos por qué suceden algunas cosas y otras no. A veces podemos preguntarnos, ¿por qué Dios me libró de esa situación, pero permitió que pasara por esta otra? No tenemos todas las respuestas, pero podemos confiar en que Dios ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para nosotros a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer estos libramientos en nuestra vida? Aquí tienes algunos consejos. Presta atención a los casi, esas situaciones en las que algo malo casi ocurrió, pero por alguna razón no sucedió. Podría ser una señal de la protección de Dios. Practica la gratitud. Cuando te des cuenta de que escapaste de algo malo, detente y agradece. Reconoce la mano de Dios guardándote. Comparte tu testimonio. Cuando experimentes un libramiento, cuéntaselo a otras personas. Esto puede animar su fe y también la tuya. Confía incluso cuando no entiendas. No siempre veremos claramente cómo Dios está actuando, pero podemos confiar en que Él tiene el control. Recuerda, Dios no promete una vida sin problemas, pero promete estar con nosotros en medio de los problemas. A veces, Él nos libra de situaciones difíciles. Otras veces, nos da fuerza para pasar a través de ellas.
En ambos casos, Él está cuidando de nosotros. El salmista David lo entendió bien. En el Salmo 34:7 escribió: «El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Esta es una hermosa imagen de la protección de Dios, ¿no es así? Es como si hubiera un ejército invisible rodeándonos, protegiéndonos de peligros que muchas veces ni siquiera notamos. Así que, la próxima vez que escapes por poco de alguna situación mala, detente un momento, respira profundo y da gracias. Podría ser que acabas de experimentar un libramiento divino. Podría ser que Dios acaba de mostrarte, una vez más, que Él está ahí, cuidando de ti. Este es el cuarto signo claro de que Dios te está protegiendo, los libramientos inesperados. Esos momentos en los que algo malo pudo haber pasado, pero no ocurrió. Momentos que nos recuerdan que hay alguien más grande cuidando de nosotros, incluso cuando no lo notamos. Y recuerda, cada libramiento es un recordatorio del amor de Dios por nosotros. Es Dios diciéndonos: «Hey, estoy aquí, estoy pendiente de ti, estoy cuidando de ti». Que tengamos ojos para ver y corazones agradecidos para reconocer esos momentos especiales de protección divina en nuestras vidas. El quinto signo de la protección de Dios en nuestras vidas es la dirección divina que recibimos en momentos cruciales. Esta orientación frecuentemente se manifiesta como una fuerte intuición, un consejo inesperado o una serie de circunstancias que nos guían hacia el camino correcto. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de esta dirección divina. Uno de los más notables es la historia de José, hijo de Jacob, que se encuentra en el libro de Génesis a partir del capítulo 37. José enfrentó muchas dificultades. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado en Egipto y olvidado en prisión por años. Sin embargo, en cada etapa de esta difícil travesía, Dios estaba guiando sus pasos. El punto culminante de esta historia ocurre cuando José interpreta los sueños del faraón. En Génesis 41 leemos que el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar. José, guiado por Dios, no solo interpreta los sueños, sino que también ofrece un plan sabio para enfrentar la hambruna que estaba por venir. El faraón quedó tan impresionado que nombró a José como su mano derecha, responsable de toda la tierra de Egipto. Esta narrativa nos muestra cómo la dirección de Dios puede manifestarse a través de habilidades especiales que recibimos, oportunidades que surgen de repente, o sabiduría para tomar decisiones difíciles. José podría haber guardado amargura por todo lo que pasó, pero él reconoció la mano de Dios guiando su vida. En nuestro día a día podemos experimentar esa dirección divina de varias maneras. A veces, es esa idea que surge de la nada y resuelve un problema complejo en el trabajo. O puede ser ese amigo que llama en el momento exacto en que necesitas un consejo. Otras veces, es una sensación de paz inexplicable ante una decisión importante que necesitas tomar. Es importante destacar que la dirección de Dios no siempre llega como un gran letrero luminoso en el cielo. Muchas veces es sutil. Puede ser una puerta que se cierra aquí y otra que se abre allá. Puede ser un versículo de la Biblia que de repente cobra un nuevo significado para ti. O simplemente puede ser una certeza interior de que estás en el camino correcto, incluso cuando todo a tu alrededor parece confuso. Para reconocer esta dirección divina, necesitamos estar atentos y en sintonía con Dios. Esto implica mantener una vida de oración constante, en la que compartimos nuestras dudas con Dios y pedimos su sabiduría. También es fundamental la lectura regular de la Biblia, ya que es una fuente inagotable de dirección divina. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más fácilmente reconocemos su voz en nuestras vidas. La comunión con otros creyentes también es importante en este proceso. A veces, Dios usa a otras personas para darnos dirección. Por eso, es valioso tener amigos de fe con quienes podamos compartir nuestras dudas y pedir consejos.
Ellos pueden ofrecer perspectivas que no habíamos considerado antes. Otro aspecto crucial es estar atentos a las señales en el día a día. Dios frecuentemente habla a través de las circunstancias cotidianas. Puede ser un encuentro casual con alguien que trae una palabra de ánimo o una oportunidad inesperada que se presenta. Cuanto más atentos estemos, más fácilmente notaremos la mano de Dios obrando en nuestra vida. La paciencia también es una virtud importante cuando hablamos de dirección divina. No siempre recibimos la orientación en el momento que deseamos. A veces, Dios nos pide que esperemos y confiemos. En esos momentos, es fundamental recordar que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Recuerda, incluso cuando no sentimos claramente esa dirección, podemos confiar en que Dios está en control. Como dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. La dirección divina en nuestras decisiones es una señal poderosa de la protección de Dios. Nos muestra que no estamos solos navegando por las complejidades de la vida. Tenemos un Padre amoroso que se preocupa por cada detalle de nuestro camino y está siempre listo para guiarnos. Pero es importante entender que esa dirección no siempre significa que todo será fácil. A veces, Dios nos guía por caminos difíciles porque sabe que es a través de ellos que creceremos y nos haremos más fuertes. El mismo José que mencionamos antes pasó por muchas dificultades antes de llegar a la posición de liderazgo en Egipto. La clave es mantener nuestra confianza en Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Como dice Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este pasaje nos recuerda que la perspectiva de Dios es mucho más amplia que la nuestra. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros, con frecuencia, solo vemos una pequeña parte. Por eso, podemos confiar en su dirección, incluso cuando no tiene sentido para nosotros en el momento. Otro ejemplo bíblico poderoso de dirección divina es la historia de Gedeón en el libro de Jueces. Gedeón era un hombre inseguro que se consideraba el menor de su familia, pero Dios lo eligió para liderar a Israel contra los madianitas. Dios dio una dirección clara a Gedeón, incluso a través de señales concretas como el vellón de lana. Esta historia nos enseña que Dios puede usar a cualquiera de nosotros, sin importar cuán inadecuados nos sintamos. En nuestra vida diaria, la dirección de Dios puede manifestarse de maneras sorprendentes. Puede ser esa oportunidad de empleo que surge cuando menos lo esperas, o ese encuentro casual con alguien que termina cambiando el rumbo de tu vida. A veces, es un obstáculo inesperado que te hace cambiar de dirección y descubrir un camino mejor. Es importante también mencionar que la dirección de Dios nunca va a contradecir su palabra. Si sientes una dirección que va en contra de los principios bíblicos, puedes estar seguro de que no es de Dios. Por eso es tan importante conocer bien la Biblia y usarla como nuestra brújula moral. Finalmente, recuerda que la dirección de Dios es una señal de su amor y cuidado por nosotros. Él no nos deja vagar sin rumbo por la vida. Siempre está listo para guiarnos, protegernos y llevarnos hacia un futuro lleno de esperanza. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Que siempre podamos estar atentos a esa dirección divina en nuestras vidas, confiando en que Dios está en control y que sus planes para nosotros siempre son los mejores. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los 5 signos claros de que Dios nos está protegiendo. Recordando,
Vimos que Dios abre caminos donde parece no haber salida, provee en tiempos de escasez, nos da paz en medio de la turbulencia, nos libra de peligros inesperados y nos guía en decisiones importantes. Cada uno de estos signos es una manifestación del amor y del cuidado de Dios por nosotros. Nos recuerdan que, sin importar lo que estemos enfrentando, no estamos solos. Dios está con nosotros, protegiéndonos, guiándonos y amándonos. Que siempre estemos atentos a estos signos en nuestra vida diaria, reconociendo y agradeciendo la constante protección de Dios. Y que esta conciencia fortalezca nuestra fe y nos inspire a confiar cada vez más en Él. Si este video ha tocado tu corazón, por favor, suscríbete al canal y compártelo con alguien que pueda ser bendecido por este mensaje. Juntos, podemos esparcir esperanza y fortalecer la fe de muchos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes.